Continuamos en esta tarde hermosa con esta clase fenomenal de lo que es la excelencia ministerial. Vamos a la clase número 3. Ya estamos caminando en la página 16. Vamos a ver el sentido de cobertura. Ajá. Acá en Venezuela, pues esto está así como, no sé, como rayaón. La gente le pregunta, ¿y quién es tu cobertura? Ok, vuelvo otra vez, como dice por ahí, vuelve la burra al trigo. Yo le pregunto a cada hombre y a cada mujer que decidieron casarse, ¿quién es su cobertura? Mientras nosotros estábamos en la casa de papá y mamá, la cobertura era papá y mamá. Pero cuando de atrevido decidimos enamorarnos y formar un nuevo hogar, ¿quién es el que va a brindar cobertura a ese hogar? El hombre por un lado y la mujer por el otro. Usted no tiene que estar pensando que va a seguir viviendo de papá, y esa chica tampoco tiene que estar pensando que va a seguir viviendo de su papá. El caso, si usted fue llamado a un ministerio, el que lo llamó, en este caso, si Dios lo llamó, usted va a depender de Dios. Pero si usted lo llamó a una iglesia, entonces esa iglesia tiene que mantenerlo. Si lo llamó a una organización, esa organización tiene que mantenerlo. ¿Seguro que lo hacen aquí en Venezuela? Yo te aviso, Chirulí. Vamos entonces a ver el sentido de cobertura, el genuino, el real, no el mal usado que se da por ahí. El sentido de cobertura se ha tergiversado en lo absoluto, perdiendo sus propiedades. Se entiende por cobertura el controlar, manipular, intimidar, imponerse, haciendo desprovisto a los hombres que Dios ha llamado, capacitado y enviado de la única y absoluta dirección de Dios, desviándolos a caminos equivocados y a llegar a destinos que Dios nunca designó. El término cobertura del hebreo es kesut, que indica cubierta, dar abrigo, proveer, vestido, colocar un manto, dar refugio, guardar, atesorar, alimentar, para engordar. Job 24:7 y 26:6. Ahora yo quisiera saber, esos hombres que llegan por ahí a las iglesias llamadas independientes, cuando alguien llega, no hermano, yo quiero darte cobertura, seguro que usted está dispuesto a cubrir, dar abrigo, proveer vestido, colocar un manto, dar refugio, guardar, alimentar para engordar, o usted viene a mandar y a que le ofrenden y le diezmen a usted. Échenme el cuento. ¿Qué es cobertura? Lo que papá y mamá hacen con sus hijos. Me refiero a los buenos padres y a las buenas madres. O los que en algunos casos fortuitos, hacen tíos y tías o abuelitos que también a esta altura todavía brindan cobertura. En algunos aspectos, algunos familiares, hermanos mayores, o en algunos extremos, hablando de los famosos padrinos, cuando se portaban bien, ¿no? A la falta del padre, entonces el ahijado quedaba en manos del padrino, pero era para cubrir, para cuidar, para engordar, para alimentar. Ahora, ¿será eso lo que quieren brindar los supuestos que quieren dar cobertura y que andan ofreciendo cobertura, dijera el llanero, dique ministerial por ahí? No sé, averígüese, indague. Si usted está dispuesto y tiene capacidad para, voy otra vez, cubrir, dar abrigo, proveer, vestir, colocar un manto, dar refugio, guardar, alimentar,
para engordar. ¿Será que usted tiene todo eso y está dispuesto a darle todo eso a ese ministro, a esa iglesia que usted le quiere dar cobertura? No sé. Ahora, otro sentido de cobertura, según las escrituras, lo presenta tácitamente en el Nuevo Testamento, da la idea de paternidad, que tiene relación con la protección, la bendición, la amistad, la hermandad, la aceptación, el acobijar, la consejería, el proveer, el dar soluciones. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos y con los que le rodearon. ¿Sí? Cuando hablamos de cobertura de la que dio Jesús, todos ellos tenían un trabajo, un empleo en el mundo secular. Todos se despidieron de ese empleo, de ese trabajo para venir a estar bajo la cobertura de Jesús. No está registrado en las escrituras como tal, pero Jesús en su ministerio producía para él, óigame, y para las 12 familias que conformaban los 12 apóstoles. ¿Sí? A todos les daba de comer. Ahora, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Está preguntando. No. Ellos dijeron, nada. Lucas 22:35. Un padre provee a sus hijos y seguridad, y por medio de una cobertura adecuada les brinda el espacio y recurso financiero suficiente para que ellos se puedan desarrollar libremente en su destino profético. La paternidad no implica control, ni manipulación, ni intimidación. Es más bien el establecimiento activo de una relación integral sobre un ministerio donde se la provee una gracia que desata su llamado, lo encamina a mejores dimensiones, lo anima en sus momentos difíciles, lo exhorta en amor y lo promueve a otros niveles. Aunque Timoteo no fue hijo engendrado en el ministerio de Pablo, el apóstol lo adoptó como hijo, dándole una cobertura paternal. Lo llamaba verdadero hijo de la fe. En 1 Timoteo 1:18, amado hijo. En 2 Timoteo 1:2, mi hijo amado. 1 Corintios 4:17. Hay 4 factores que determinan lo que es una cobertura y se dieron en Melquisedec, óigame, para con Abraham. La cobertura nunca niega, oiga, la paternidad, independientemente de lo que haya para pasado entre él y sus hijos. Siempre seguirá siendo padre. Como padre debemos entender que nunca podemos negar nuestros genes en nuestros hijos, por mucha deshonra que ellos nos causen. El que me arrepienta de haber engendrado un hijo no resta la verdad de que sea mi hijo. Mis genes están en él. La cobertura siempre fungirá como proveedor. Él no está a la espera que le des lo de él. Es dar. Por esta causa, una persona que sea tu cobertura nunca estará pendiente de tus diezmos, tus ofrendas, mejor dicho, de tu dinero. Para él siempre vela por tus valores intrínsecos. Tengas o no tengas que dar, estés en la condición en la que estés, siempre
siempre ve los valores que Dios puso en ti como creación. La cobertura nunca te maldice, siempre será de bendición. Esto es notorio en nuestras congregaciones, que al abandonar el recinto donde te congregabas, el líder que era tu supuesta cobertura te maldice, te censura, te difama, te malimpone, desea para ti lo peor, entre otras cosas. A esto se le puede llamar cobertura, que mientras estuviste con ellos, te dieron un trato en proporción a lo que podían sacar de ti. Solo eres un interés, lo que ellos tenían por ti. La cobertura nunca será tu enemigo, bajo cualquier circunstancia. Siempre te brindará su amistad, nunca sufrirás una traición de quien es tu cobertura. Todo es al contrario, cuando se es cobertura, soportamos las más grandes traiciones de la vida, pero nunca pagamos ni devolvemos mal por mal. Cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 17 y 20. Debido a estas verdades, en lo personal no hayas, debido a estas verdades, en lo personal no hayas en quien confiar, con quien compartir momentos difíciles que he pasado en el ministerio. No hayas a quien confiarle tu familia en relación al pastorado. No hayas a quien entregarle el dinero en devoción, diezmar y ofrendar. En el transcurso de 39 años en Dios y 24 en el ejercicio del ministerio de maestro, he vivido en carne propia la desilusión, la traición, el despotismo de quienes por años fungieron como cobertura. ¿Cómo se necesita, oiga, hombres con el carácter de Dios, de Cristo, y que tengan la pasión del Espíritu para fungir en la paternidad absoluta y brindar una cobertura con sentido de lealtad? ¿Cómo se necesita hombres que se les haya iluminado la paternidad de Dios para que de esta forma tengan un sentido paterno y puedan brindar y reflejar la paternidad de Dios en ellos? Nadie puede dar cobertura paternal si no se les ha iluminado y han conocido la paternidad de Dios. El mundo está lleno de gente que estuvieron en la iglesia y que por causa de haber sido usados, manipulados, controlados, censurados, difamados, traicionados, no tomando en cuenta por quienes fueron como su cobertura, pero al final de la jornada se dieron cuenta que solo fungían haciendo
desprovisto. Esto me ha llevado a mí a tratar por todos los medios a no creer en este terreno, a no caer en este terreno y ser ante los que me rodean un padre, un protector, un benefactor y brindar así la verdadera cobertura que emana de Dios, cobertura que tanta gente necesita en el seno de nuestras congregaciones. Por ahora estoy en el ejercicio del ministerio de la enseñanza, pero sé que en un futuro no muy lejano Dios me enviará al ejercicio del pastorado. Por ahora estoy cumpliendo la etapa de la capacitación, la preparación y el entrenamiento. La vida ha sido mi más grande universidad, donde Dios es mi más grande decano, Cristo mi más grande rector y el Espíritu Santo mi más grande maestro. Pronto nos veremos en el pastorado, dice el que escribe. En mí fue lo contrario. Propósito del ministerio: para apacentar la grey de Dios. Ese es el propósito del ministerio. Para apacentar la grey de Dios es el ministerio, señores y señores. Juan 21, 15 y 17, y Primera de Pedro 5, 1 y 4, y Salmo 23, 1. Apacentar, del griego bosco, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar del griego catartismo, madurar, completar, preparar, restaurar, equipar. Efesios 4:12. Ese es parte del propósito del ministerio. Edificar, del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Efesios 4:12. El término promover, oiga aquí, el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter es lo que hacemos nosotros aquí cada vez que terminamos una hora de clase. Cuando yo les pido a ustedes que me socialicen, ¿qué yo estoy haciendo? Promover el crecimiento. ¿Qué yo estoy haciendo cuando les doy la oportunidad al final en lo que llamamos la socialización, de hacer una defensa y de grabarlos y luego lanzarlos por las redes para que se lo coman los tigres ahí? No. Es para que ustedes tengan responsabilidad de prestar atención, responsabilidad de escribir algunas cositas, responsabilidad de meditar algunas de ellas, porque lo que usted oye y lee y escribe lo graba mejor en usted. Entonces, eso, el que usted se grabe y el que usted tenga un video y el que usted se vea haciendo lo que está haciendo, eso es promover, eso es crecer, eso es querer que ustedes sean mejores cada día. Ahora, voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Jesús constituyó, oiga, según Efesios 4, 11 y 12, 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. De repente usted diría, bueno, si Jesús constituyó a toda esa gente, yo no estoy en alguno de ellos. De estos 5 no, pero hay otro en el que sí está. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar al cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia.
Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar, del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, proveer, comida, cuidar. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos entre antes mencionados es la palabra. Para ello necesita, oiga, para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministerio calificado para perfeccionar y dirigir es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, recto, no, cortar. Trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no exponer una eisegesis, es decir, lo que las escrituras dicen, no lo que las escrituras dicen, sino transmitir lo que ellas quieren decir. Trazar no da la idea de la descontextualización, que es el problema que tenemos en la mayoría de los predicadores que predican textos descontextualizados. Ahora, descontextualización de los pasajes de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, que es lo que estamos llevando aquí en esta escuela, teología sistemática, exegética, haciendo un estudio de lo que estamos diciendo, polifacética, que tenemos varios temas, varias aristas, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otros. Retenedor viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar. Oiga, retener no es exactamente tener eso, tener toda la Biblia en la memoria, en la frente, ahí, en la mente. No, no, no. El término retenedor es estimar. Estimar indica ser adicto a. También da la idea de mantenerte en una forma adherida, con el fin de no dejarla quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Estas dos grandes virtudes, retenedor y estimar, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las escrituras y diligentes para el estudio de ella. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez, que equivale a una vida de santidad y de capacidad para ser ascendido y promovido por Dios en su reino para llevar a cabo su propósito eterno. Las escrituras dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso lo registra el profeta Oseas 4:6. Estas expresiones a menudo las leemos y lo tomamos en las formas más fácil y ligera, no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores de Israel, que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la
apatía y la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo y por tal razón fueron desechados por Dios para el ejercicio del sacerdocio. En este terreno están cayendo los ministerios en la actualidad que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo, que nos asegura como ministros incompetentes que no seremos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio por no cumplir con nuestras responsabilidad, que es el perfeccionar y hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios del reino de Dios. Ahora, uno de los análisis que usted y yo debemos hacer en este tiempo de este pueblo que está hablando, o sea, 4:6 es de lo que nosotros conocemos hoy en día como Israel. Y está hablando muy especialmente de los sacerdotes, los cuales le negaron, los cuales desecharon el conocimiento. Entonces, si hay alguien que desechó conocimiento, había conocimiento. ¿Sí? Entonces, la sentencia es, por cuanto desechaste el conocimiento, yo os desecharé del ministerio y me desentenderé de vuestros hijos. Ahora pregúntese usted, ¿por qué causa Israel fue invadido por, en este caso, los Babilonia? Cuando lo invaden y se los llevan cautivos por 70 años y pico. De paso, ¿sabe usted quiénes fueron los que le dieron la libertad a Israel después de haber estado 70 años cautivo por Babilonia? ¿Sabe usted el segundo imperio que vino y desplazó a Babilonia? Los persas. ¿Sabe usted quiénes son los persas? Los iraníes, a los cuales ellos le están echando bombas ahorita. Fueron los que le dieron la libertad y de paso les reconstruyeron el templo que estaba todo destrozado. ¿Sí? Ahora el detalle está, ¿por qué Israel ha seguido en gran parte de su vida, ha sufrido tanto? Porque han abandonado a su protector. Porque cuando Israel salió de Egipto por el desierto, de día, ¿qué tenían arriba? Una columna de nube. De noche, esa columna de nube pasaba a ser una columna de fuego. Entonces, ¿por qué de día la columna de nube? Porque el desierto, el calor es implacable de día. Entonces, esa columna los protegía del recio sol. Y de noche, ¿por qué columna de fuego? Porque el desierto de noche es implacable el frío, necesitaban ser calefaccionados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el detalle, que ese Dios que los protegió y los cuidó, a ellos se les revelaron una y otra vez en el desierto. Es tanto así que todos los que salieron de Egipto, los de 20 años para arriba, ni uno entró en la tierra prometida. Ni uno, todos quedaron muertos en el desierto. Solamente entraron los de 20 años para abajo a la tierra prometida. Qué cosa seria, ¿no? De 20 para abajo. Ahora, Israel ahorita, o lo que conocemos como Israel ahorita, estaban muy seguros de sus armas, de su capacidad, de los países que los estaban cuidando, pero creo que ustedes están viendo las noticias, no es necesario repetir lo que está pasando allá, la vergüenza en la cual han quedado, porque ellos han puesto su confianza en sus habilidades, en sus capacidades y en las capacidades humanas de otras naciones y no en el Dios que los creó. Ahora están en vergüenza y seguirán no se sabe por cuántos años en vergüenza. Ahora, ¿es que acaso Dios los ha desechado? No, en ninguna manera. Pero Dios les quiere hacer volver su corazón a Él y que dejen la idolatría. El trabajo de un ministro competente es descubrir el pensamiento de Dios plasmado en los textos sagrados. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Descubrir la verdad verdadera de Dios
la verdad absoluta para transmitirla a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos, que es relativo a su propósito, sean nuestros caminos. En la dispensación pasada, hablando del antiguo pacto, esto no era posible por la condición del hombre caído en Adán. Isaías 55, 8 y 9 nos dicen que era imposible que los pensamientos del hombre fueran los de Dios. En la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo, como agente de Dios, se encargará de escudriñar la mente del Padre como celestial y revelarla a la iglesia. Primera a Corintios 2:10. Pero el Espíritu Santo solo es el agente encargado de Dios para iluminar lo que ya está revelado por inspiración. Hablando en la Biblia, ¿no? Sí, hablando por inspiración de Dios. ¿Qué es lo absoluto? Oiga, desde la perspectiva teológica, es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo inseparable, la esencia, la sustancia misma, lo absoluto es Dios mismo. El creyente gozará, oiga, de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez, de una paz, de un gozo inefable, de una ascendencia, de un promover, cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él como el Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consiga la roca y edifica su casa, dicha casa nunca caerá. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6, 47 y 48. Según el mensaje que presenta el pasaje, en su lenguaje figurado, el figurado, al cavar y ahondar, tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia, la entrega, la disposición, la disponibilidad que se tiene en el estudio de la palabra. La roca es la palabra, la casa es la vida misma. Y el edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideología, paradigma, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principio de ocultismo, pseudismo, catolicismo romano, y todo esto lo ha conducido a lo que se conoce como falsa doctrina. Todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial,
Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, sin lugar a duda le darían el mismo y único concepto, por la sencilla razón que hay, oiga, una sola verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. Pero tenemos un problema dentro de la iglesia, que la iglesia, el liderato de la iglesia cree y piensa que existen varias teologías, y eso es falso. Hay una sola teología. ¿Qué tenemos? Escuelas de pensamiento en base a la teología. Entonces los bautistas tienen una escuela de pensamiento en base a la teología. Los pentecostales supuestamente conservadores tienen su escuela de pensamiento en base a su línea. Y así sucesivamente. Entonces tenemos la supuesta teología de los testigos de Jehová, la supuesta teología de los adventistas, la supuesta teología de los solo Jesús, y pare usted de contar. Eso, señoras y señores, no existe. Hay una sola teología. ¿Qué es lo que hay? Escuelas de pensamiento en base a la teología. Es decir, estamos como el caso cuando la mujer del flujo de sangre salió en busca de su milagro. Iba caminando y en su mente la individua decía, si tan solamente tocar el manto seré salva. Si tan solamente tocar el manto seré salva. Pero tuvo que meterse en una multitud que se estima de 5,000 personas. Ahora, Jesús estaba allá en el medio de esos 5,000. Llegar hasta allá no fue fácil. Y en la condición que ella estaba, menos, porque tenía 12 años padeciendo de una hemorragia sanguínea. Esa estaría blanca como un papel, si era blanca la mujer. Y si era negra, estaría amarilla. Ajá, 12 años. Ahora, abriéndose paso entre toda esa cantidad de gente. Lo más tremendo del caso es que una vez que ella llega y toca a Jesús y siente que ya es libre de su enfermedad, Jesús se detiene y parece que complica las cosas. Y dice, ¿quién me ha tocado? Ella sabe la condición en la que ella andaba. Más nadie. Pero ahí estaba un individuo llamado Jairo. No sé si usted se recuerda. Yo sé que usted no estaba ahí en esa reunión. Yo tampoco, pero tenemos los escritos. Por si acaso, ¿no? Entonces tenemos a Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Y estamos hablando de un pueblo pequeño, por decir algo, un Hospinal o la otra banda, donde todo el mundo se conoce. Entonces, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¡Wow! En pocas palabras, Jairo y Jesús preguntando quién le tocó. Esta mujer en la condición que estaba inmunda. Al tocar a Jesús lo puso inmundo según la ley. Pero tenemos a Jairo que es el que puede aplicar la ley. Y aplicar la ley es matar la piedra. Escúcheme. Nosotros los que hemos determinado caminar este camino, meternos en esta línea seria que creemos que es lo máximo y lo más claro que tenemos en la teología, estamos caminando en medio de una multitud de hombres y mujeres que en vez de ayudarnos nos van a poner obstáculos. Pero no son los obstáculos los que nos van a detener. Pero tenemos también entre ellos a un Jairo. El detalle es que este Jairo, que era el que debía de imponer la ley de Moisés, venía implorando, pidiéndole a Jesús que hiciera un milagro por su hija. Si no hubiese sido esa la condición, esta mujer muere apedrada porque Jairo sabía quién era. Entonces, les digo algo más. Meternos en esta línea, creer y llevar este mensaje es hacernos voluntariamente enemigos
de muchos, lamentablemente, de nuestros hermanos y de nuestras iglesias que están en cualquier ciudad del mundo. Pero eso me preocupa a mí. No, me tienes en cuidado. Yo como en mi casa y vivo en mi casa. Gracias a Dios. Asumo el riesgo que asumió esta mujer. Que no me inviten, ese es su problema. Un día toditos vamos a estar ante Dios. Y algunos le dirán, Señor, yo no sabía. Y el Señor se va a voltear y les va a señalar. El narizón aquel les quiso decir a ustedes una verdad que ustedes nunca quisieron aceptar. Ese va a ser su problema de los que me están viendo y me están oyendo, que han rechazado este mensaje y que nos tienen a nosotros como falsos. Nos vamos a ver ante el tribunal de Cristo y vamos a ver quién es el que verdaderamente es falso. Ahora, esta verdad se da en lo implícito, en las verdades del reino de Dios. Ante una verdad, oiga, absoluta, no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para a mí me parece. ¿De dónde nacen las escuelas teológicas? De una forma tergiversada, muy propia de interpretar las escrituras. A eso se le llama eisegesis. Y tenemos el montón de hombres y mujeres que han pasado por institutos teológicos. Tenemos el montón de supuestos teólogos en institutos teológicos con materia certificada, título registrado, pero no es teología, es ideología. Y lo que han hecho es una eisegesis, no han hecho una exégesis, porque no han querido estudiar correctamente las escrituras. Las escuelas teológicas nacen del hiperliteralismo, que es cuando tú dices lo que la Biblia dice y no dices lo que ellas quieren decir. Y de allí nace el legalismo. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela que enseña la predestinación y que ha predominado por años? Fue a San Jerónimo de Estridón en el siglo V después de Cristo, que se inventó una traducción llamada la Vulgata Latina, que emanó de la Septuaginta, Septuaginta traspolación, que hicieron los 70 grandes eruditos 350 años antes de Cristo. De este San Jerónimo de Estridón estudiaba y analizaba en estos días que uno de los papas de su tiempo le encomendó hacer esta versión bíblica, la conocida Vulgata Latina. Sin embargo, el papa se murió. El papa se murió y no terminó el de haberla hecho durante la vida. Resulta que el nuevo papa no quiso aceptar esto. El hombre tuvo que irse solo de Roma, se fue a vivir a Jerusalén. Lo apoyaron dos mujeres, mamá y hija, los cuales le apoyaron económicamente, y el hombre terminó y sacó la Vulgata Latina. Me enteré en estos días. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela de la pérdida de la salvación? Oiga, a Jacobo Arminio. Tomó textos en forma distorsionada, sacándolos del contexto para tener un pretexto y defender su doctrina, la de él, no la de Cristo. ¿A quién se le ocurrió las diferentes escuelas en relación a al arrebatamiento de la iglesia? Alguien se inventó la escuela de la medotribulación, posttribulación, y otros se inventaron el Kingdom Now y la escuela del traslado parcial. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que Martín Lutero descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados, intimidados. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anidan la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, un hombre en el cual habitan todos estos flagelos
es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira. Hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús le dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestra tradición. Marcos 7:13. ¿Y cree usted que eso no está sucediendo ahorita en parte de la iglesia? En la iglesia reina mucho la ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis. Dichas creencias dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. ¿Quién en parte es el culpable de todos estos desajustes dentro de la iglesia? Los líderes. Un liderazgo que no ha hecho su trabajo para el cual fue constituido, que es perfeccionar, edificar, llevar a la iglesia a un estado de madurez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Ese es todo el texto en su completud, y nosotros debemos de tener, óigame, sumo cuidado de que eso no vaya a pasar con nosotros por no tomar las previsiones a favor de la iglesia, aunque vayan en contra de nosotros mismos, aunque vayan en contra de lo que por muchos años nos enseñaron, que no hubo mala intención en lo que nos enseñaron, pero lo que nos enseñaron estaba mal, estaba torcido. Ahora nosotros a esta altura, ya después de tener bigote, pelos en el pecho, canas en la cabeza, ¿vamos a seguir con el mismo engaño de lo que nos dijeron? Creo que no. Creo que es responsabilidad de que cada uno de nosotros hagamos como los creyentes de la iglesia de Berea en la Biblia, que iban a la Biblia después que Pablo predicaba a ver si lo que Pablo había predicado tenía fundamento bíblico o eran ideas, ideologías de Pablo. Ese es el reto, esa es la responsabilidad que tenemos todos hoy en esta altura del partido hermoso que llevamos dentro de la iglesia. Bendiciones para todos y todas.